Quiero compartir un mensaje que he titulado Esenciales para el 2024. Esenciales para el 2024. Para empezar este año, aunque la palabra rema directiva viene el próximo domingo que queremos compartir con la iglesia, hoy le quiero dar tres líneas, tres pensamientos de tres aspectos que tenemos que conservar este año para que sea de bendición en nuestras vidas. De quizás ya Dios le ha susurrado otras, pero creo yo que esto viene del corazón del Señor para poder avanzar este 2023. Si nosotros nos ponemos a mirar en el retrovisor hacia el 2023, veremos todos definitivamente aprendizajes que nos dejó el año pasado, y no debemos desechar el aprendizaje porque este nos lleva a ser más conscientes de nuestros faltantes y cómo podemos superarlos para no vivir en el síndrome del estancamiento. Así que lo número uno es que para comenzar este año debemos soltar para poder avanzar. Hay cosas que trasladamos de año en año que no nos permiten seguir corriendo a lo nuevo que Dios quiere tener con nosotros, y para recibir lo nuevo de Dios definitivamente tenemos que soltar cosas que nos lo impiden. De manera lógica, yo creo que el año pasado y de manera consecuente hubo momentos difíciles que enfrentamos todos, pero esos momentos difíciles, si los sabemos analizar y mirar con un buen observador, son momentos que nos llevan a ser más fortalecidos, personas más sabias, personas más comprendidas en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La quiebra de un negocio no nos define, la ruptura de una amistad no nos define. Lo que hace las experiencias del pasado es que nos hacen hombres y mujeres más sabios que en el pasado. Las crisis emocionales, relacionales y aún económicas son importantes en la vida porque nos lleva a tener mayor rudeza, capacidad y ser amplios en el carácter. Porque cosas que hicimos ayer, creo que torpemente no las vamos a repetir hoy porque son aprendizaje. La pregunta es: ¿qué actitudes, qué hábitos o qué vicios o qué personas debes soltar del año pasado? Hay cosas que no permiten avanzar, que toca despojarse de ellas para poder avanzar. Así que si en el 2023 hubo situaciones que te tenían encadenado, encadenada, es necesario dejarlas allá para poder ir por un nuevo año. El llamado que Dios le hacía al pueblo de Israel era que ellos debían soltar todo lo que habían vivido, lo que habían aprendido en Egipto, para poder avanzar a la promesa, a la tierra prometida, a Canaán. Si el pueblo de Israel no sacaba a Egipto del corazón, no podía recibir la promesa que Dios tenía con la vida de ellos. Dicho de otra manera, hasta que uno no suelte las heridas del pasado, no puede resolver lo que Dios quiere hacer en el presente. Así que Dios le dice al pueblo de Israel: olvídate de todo lo que viviste y aprendiste en Egipto. Pero la mente tiene más capacidad que cualquier sistema de información. Todo está aquí en la mente. Por eso en las consejerías con las parejas, los esposos dicen que las esposas no son histéricas, sino históricas, porque todo lo recuerdan. Claro, porque Dios nos dio una mente prodigiosa. Cuando Pablo dice que él se concentra a olvidar el pasado, es que el pasado no le cause dolor al recordarlo, porque la mente
la tenemos aquí y nunca se nos van a olvidar las cosas ni de la niñez, ni de la adolescencia, ni el daño que hemos ocasionado o que nos ocasionaron. Todo lo vamos a recordar. Entonces lo que dice Pablo es que la terapia para el avance es olvidar. Hay que concentrarse este año en olvidar las cosas negativas de los años anteriores. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Así que le tengo una noticia a alguien: suelta el pasado porque el presente te necesita. No tienes nada que estar haciendo en el pasado. El pasado ya no es tu presente. Estás en otra temporada y, como lo dijo el salmista, lo que pasó, pasó. No tienes nada que estar haciendo en el pasado. Tienes que estar hoy mirando el presente. Suelta el pasado porque el pasado no te necesita. El presente te necesita para que diseñes futuro. Las personas que no sueltan el pasado y no se destraban de las situaciones tóxicas en su vida, terminan haciéndose daño a sí mismas y haciéndole daño a los que los rodean. Concéntrese este año a olvidar, entendiendo que la mente es prodigiosa, el recuerdo está ahí. Pero el olvido tiene que ver con soltar la fijación permanente que le hacemos a las situaciones para seguir ocasionando dolor en nuestras vidas. No permita que el pasado te posea. Hay gente que ha sido poseída por el pasado. Entonces usted habla con personas y todavía están en 1980. Hay gente que todavía está con el problema del 2020. Hay gente que todavía está con la infidelidad del novio de 1973. Es hora que sueltes el pasado. El pasado no te necesita. Necesitas hoy proyectarte en el presente que el Señor te ha entregado. No permita que el pasado te defina. Tú no eres lo que hiciste en el pasado. Tú eres lo que eres hoy en Cristo Jesús. No permitas que seas definido por el pasado, de pecados del ayer, situaciones del ayer. No te pueden definir a lo que tú eres hoy día. ¿Me estoy haciendo entender? La persona que vive atado al pasado arruina su presente. No es feliz en el presente y afecta drásticamente su futuro. Le hago una pregunta: ¿por qué le estoy enseñando hoy la terapia de San Pablo? Porque Pablo tenía cosas que tenía que olvidar del ayer. ¿Qué cosas? Tenía que olvidar una vida de legalismo y olvidar una vida de religiosidad. Pablo tenía que olvidar una vida de consentimiento en asesinatos y asesinatos propios. Cuando Pablo era joven, lo conocemos como Saulo de Tarso, o en hebreo Shaul. Y este hombre consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva. Se llamaba Esteban. Dice que trajeron las ropas a los pies de Saulo y él consintió en la muerte de Esteban. ¿Usted cree que Pablo tenía cosas que olvidar? ¿Sí o no? Era un asesino. Fue un hombre que trabajó en complicidad y en ejecuciones de muerte. Pablo fue un maltratador psicológico, social y religioso. Pablo tenía un pasado oscuro que tenía que olvidar. Si nosotros no olvidamos el pasado, la sombra de la muerte y de las tinieblas estarán susurrando a nuestra mente continuamente. ¿O por qué cree que la Biblia dice en Apocalipsis que el acusador fue lanzado al lago de fuego? El acusador que acusa a los hermanos día y noche. ¿Cuál cree usted que es el aguijón de Pablo en la carne? Hay muchos teólogos que dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos. Otros dicen que era una enfermedad gástrica la que tenía Pablo. Otros dicen que era la lucha con la carne. Pero yo creo, es mi postura, mi posición, que la lucha y el aguijón de Pablo en la carne eran los recuerdos que lo atormentaban. Porque cuando él comenzaba a orar, recordaba él cómo torturó, martirizó y participó en la persecución de los hermanos del camino, la iglesia primitiva.
Pablo tenía mucho que olvidar. Pablo sabía que él se movía en una falsa justicia y que él necesitaba sentir libertad plena. A tal punto que en la carta que él escribe a los romanos, en el capítulo 4, él retoma un salmo. Y es el Salmo capítulo 32, cuando Pablo dice: bienaventurado el varón al que el Señor no le juzga, no le imputa pecado. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado. Lo que estaba diciendo Pablo es que no hay mayor felicidad que ser libre de las cadenas del pasado. El que se libera del pasado puede tener un presente bendecido y puede generar un futuro en una nueva dimensión en Dios. ¿O usted qué cree que cuando Jesús vino a la tierra en la que vino? Él vino a borrar nuestro oscuro pasado. Todos los que estamos acá tenemos un oscuro y tenebroso pasado. Entonces dice la palabra en el libro de Colosenses lo siguiente. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Él anuló el acta de los cargos. Ojo bien a esta palabra. Anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Lo que Jesús viene a hacer es a solucionar en el tiempo cronológico del hombre una situación que se detonó en el pasado. Génesis capítulo 3 se detona el pecado, y por el pecado del primer Adán la muerte entró a toda la raza humana. La muerte, el pecado, la desconexión con el eterno. Así que Cristo tiene que venir a solucionar una situación que el hombre hizo en el pasado y a desconectarlo de la maldición de la ruina del pecado y a desconectarlo del ayer para que sea una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Porque si vivimos pensando en la vieja creación, usted y yo no vamos a avanzar. Díganme amén los que se están durmiendo. Necesitamos ser desconectados del pasado, y lo que Jesús hizo fue borrar nuestro oscuro pasado. ¿Qué tal que el Señor nos esté recordando a todos aquí el pasado? Ay, ¿se acuerda cómo era de adúltero? Ya le olvidó. ¿O usted qué cree que qué tal que el Señor le esté diciendo: usted cómo ha sido de chismosa? No, Él te ve como su hijo amado, su hija amada, y Él ya no se acuerda de los pecados del pasado. Ahora yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios esta mañana? No, Dios no es como somos usted y yo. Usted y yo, cuando peleamos, recordamos los pecados del pasado, los errores del uno, los errores del otro. Hay mujeres que le dicen al marido: claro, hágase el bobo ahí cantando en la iglesia, pero como era de perro, le faltaba solo ladrar. Ese era chao chao. Era un perro tremendo. Y estamos recordando el pasado. Pero la palabra dice en el libro de Hebreos, el capítulo 10 versículo 17: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más me voy a acordar de tus pecados, y los he echado a lo profundo de la mar. Para poder avanzar en el 2024 debemos desconectarnos de los años anteriores para lo nuevo que Dios tiene con nosotros. Si quiere aplaudir a Dios, hágalo esta mañana. Tome esta palabra para usted. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Entonces el diablo le dice: ¿y te acuerdas que era un borracho? Usted: ¿yo? Cuando estamos en Cristo es necesario contar las cosas del pasado. Ay, no, yo no me acuerdo, porque la Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas.
Pero aquí, cuando usted se acuerda del pasado para contar de dónde Dios lo sacó, usted le está dando gloria al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Y no lo está recordando para amargura, sino que lo está recordando para recordar de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor hizo su obra conmigo. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué, que fui yo el que te prosperé. Entonces nos acordamos para darle la gloria al Señor, pero no nos acordamos para darnos látigo y seguir con el espíritu de la autoacusación o del juicio, porque el que está en Cristo ya no es condenado. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Y cuando el diablo venga y le diga: pero usted con esa carita de santo en la iglesia, y a Leandro se le olvidó los pecados de hace 15 días, y usted le dice: sí, es que no me acuerdo, porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Nunca más, nunca más Él se volvió a acordar de ellos. Yo tampoco me acuerdo de eso. ¿Alguien puede darle la gloria al Señor esta mañana? Peter Drucker fue un consultor y profesor de negocios, estadista, austriaco, abogado de carrera, y fue considerado como el mayor filósofo de la administración. Fue un autor de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referidos de la gestión en las organizaciones y sistemas de información y de sociedad del conocimiento. En esta área es considerado como un padre y mentor. Este hombre expresa esta palabra: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Entonces, la terapia de Pablo, número uno, es olvidar el pasado. Me concentro en olvidar el pasado. Pero luego San Pablo nos dice: pero fijo mi mente en lo que tengo por delante. Este escritor dice: ¿cómo creamos futuro? ¿Cómo nos vamos a ir hacia el futuro? Hay que comenzar a provocarlo intencionalmente. Ojo a esto: si este 2024 queremos que sucedan cosas, tenemos que ser intencionales para que ocurran. Tenemos que trabajar para que eso suceda. Tenemos que ser generadores de lo nuevo, y para ser generadores de lo nuevo nos tenemos que desconectar del pasado. Quizá alguien está aquí y se tiene que desconectar de un exnovio. Hasta que usted no se suelte de ese desgraciado, mamita, usted no va a avanzar. Hasta que usted no se suelte de esa mujer que lo tiene detrás de ella hace años, usted no va a crecer. Se tiene que desconectar del exnovio, de la exnovia, para poder avanzar. Entonces este hombre dice: para predecir el futuro, sé intencional para crearlo. Pablo en su terapia dice: olvido el pasado y me concentro en diseñar futuro. Pongo mi mirada en lo que tengo por delante. Filipenses capítulo 3 versículo 3: fijo mi mirada, fijo mi atención en lo que tengo por delante. Hablando de ser generadores del futuro y desconectarnos del pasado, quiero contarles algo que ocurrió en la historia. Y eso fue el viernes 13 de octubre de 1972. Un hombre llamado Fernando se sentó en la fila número 9 en un avión que venía de Uruguay, venía como final destino a Chile, en un partido de rugby. Y ahí estaban alrededor de 45 jóvenes, y en este avión también venía la mamá de Fernando y venía su hermanita. Este hombre ese día se iba a sentar en una silla, pero su mejor amigo Panchito le dijo: Fernando, sus amigos lo conocían como Nando, y le dijo: Nando, déjame hacer en la ventana que quiero observar el paisaje. Así que Fernando Parrado, su apellido, Fernando Parrado, le dio la ventana a su mejor amigo y se sentó en la fila número 9.
Pero lo que no sabía Fernando Parrado era que este avión iba a chocar y que la primera parte que iba a volar fuera del avión era donde se había sentado Panchito. Ese día ese hombre murió apenas impactó el avión. Este avión cae en los Andes, en la cordillera de los Andes, donde los alpinistas le tienen el mayor temor estar en esas montañas. Quedaron en un valle atrapados, aparte de muchos muertos, heridos, y Fernando Parrado estuvo 4 días y medio en estado de coma. Cuando Fernando Parrado despierta, no sabe dónde está. Sus amigos le ayudan a caer en cuenta que muchos han muerto, y entre los que murieron, murió la mamá de Fernando Parrado. Su hermana estaba agonizando todavía. Él comenzó a tratar de protegerla, pero en los días la hermana de Fernando Parrado también murió, juntamente con 29 tripulantes que venían en este avión. Solo 16 personas sobrevivirían o van a sobrevivir al final de 62 días que estuvieron atrapados en la nieve. 2 meses y 2 días estaban en la cordillera de los Andes. Experimentaron frío profundo, hubo avalanchas y esas avalanchas se llevaron a otros amigos que estaban con ellos y murieron en esa condición. Aviones de rescatistas vinieron a tratar de recuperar la vida de estos hombres, pero con una radio vieja que ellos encontraron, escucharon la noticia que por causa del tiempo iban a suspender la búsqueda, que con toda seguridad ya ellos estaban muertos, que después de que el tiempo mejorara vendrían a buscar los cuerpos inertes en este valle donde estaba la nieve atrapando todas estas montañas. Ellos se desesperaron y Fernando Parrado comenzó a levantarse cada día y pensaba: tiene que haber unas montañas verdes detrás de estas. Pero cada montaña de esa era de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Había que desafiar el frío, la energía. No estaban comiendo por día, no había agua. Al final del tiempo convinieron en comenzar a comerse en el cuerpo de los amigos que estaban ahí. Jóvenes de 20, 25 años, comenzar a alimentarse de la proteína, comerse en las piernas, las orejas, para sustentar su existencia. Después de 62 días, Fernando Parrado tomó una decisión: o me quedo aquí y muero, o avanzo hacia lo que tengo por delante. Así que Fernando Parrado, con 45 kilos menos, dice en una entrevista, hoy día es un gran motivador y es un hombre que trabaja en las organizaciones en cuanto al trabajo de liderazgo. Y dice Fernando Parrado: me levanté, me pesaba la piel, me pesaba la ropa, me pesaba el pelo, tenía 45 kilos menos, la energía no estaba, y juntamente con Roberto Canesa salimos llenos de pánico y de miedo. Cuando sentí miedo y el pánico, sentía que el pánico me mataba, pero sentía que el temor me salvaba. El pánico mata, el miedo salva. Así que yo me levanté con el temor, sabiendo que podía ir a la muerte o sencillamente creer que llegaría a tierras chilenas y devolverme por 14 amigos que tenía agonizando de hambre y sin energía en las cordilleras, esta cordillera de nieve que estaba en este lugar. Así que Fernando Parrado emprende el camino, y después de 10 días de caminar sin energía, sin fuerza, se lanzaron a unas aguas que estaban allí cerca a la montaña. Comenzaron a ver que ya la nieve no estaba, y Roberto Canesa, después de 10 días de camino en las laderas montañosas, miró hacia un costado y pudo ver en ese momento a un arriero chileno que estaba en su caballo. Posteriormente conocerían que este arriero se llamaba Sergio Catalán, y desde lejos comenzaron a pedir ayuda a Sergio Catalán, que tomó una piedra, la envolvió en un papel con un lápiz para que ellos escribieran qué necesitaban. Ellos escribieron: somos los jóvenes que tuvimos un accidente hace 72 días hoy. 62 cuando él tomó la decisión de salir, 72 el día que se encontró con el arriero chileno. Tenemos hambre y necesitamos ir a rescatar nuestros 14 amigos.
Finalmente, lo que quiero decir con esto es que Fernando Parrado no se quedó mirando la nieve, y a pesar de que tenía pánico y tenía miedo, se había muerto su mamá, se había muerto su hermana, él tenía un padre que lo estaba esperando y él quiso ser un diseñador de futuro. Este 2024, o nos quedamos quejándonos en la nieve, o diseñamos lo nuevo que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que los planes de Dios contigo son buenos, los planes de Dios contigo son de bienestar y para darte un futuro mejor. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios esta mañana? Yo sé que si todos quisiéramos cambiar algo del pasado, todo lo haríamos. En una entrevista a Fernando Parrado le dijeron: ¿usted cambiaría algo de su pasado? A lo que Fernando Parrado dijo: pensar en el pasado es insano. No es sano pensar cambiar algo. Yo no cambiaría nada de lo que me ocurrió, porque si yo cambio mi pasado, estaría cambiando la que hoy es mi esposa y a los que son hoy mis hijos. Salimos 16 personas con vida y hoy en descendencia somos 140. Todo lo que nos pasó, hasta eso terrible, obró para bien. Las cosas del pasado no fueron para destruirte ni para sepultarte. Hoy eres más sabio, hoy eres más sabia, llena de más experiencias, con nuevo entendimiento. Ya sabes qué camino tomar, qué camino no tomar. Hoy te hace más fuerte lo que viviste del pasado. Pensar en el pasado, cambiarlo, es insano. Lo que el Señor ha hecho para traerte hasta este lugar va a ser para la gloria de su alabanza. 2024, desconéctate de lo malo del pasado y proyéctate en lo que Dios tiene para contigo. Entonces la terapia de Pablo dice: olvido el pasado, fijo mi mente en el futuro, en el presente. Eso es diseño de futuro. Y el texto en Filipenses termina diciendo: así avanzo. ¿Sabio? Olvido, fijo la mente en el presente, diseño de futuro, así avanzo. El que no se desconecta del pasado y no diseña futuro, no avanza. Se queda en el síndrome del estancamiento, no logra avanzar. Así que este año vamos a soltarnos del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Apriete sus manitos así, haga puñitos, 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 todos puñitos. Levante la mano, levante la mano, levante la mano, haga puñitos, puñitos, puñitos. Y haga cuenta que lo que está empuñando es su pasado. Y ahora suéltelo, déjelo ir. ¿Cuántos se sueltan del pasado? El pasado no me necesita, el presente sí, y el futuro glorioso que Dios tiene con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos aprendido algo hasta el momento? Otro esencial para este año es que nuestra mayor petición este año sea un corazón limpio. Yo sé que veo los mapas de la gente que montan en internet y ponen un avión, que van a tener muchos viajes, una foto en la playa, por allá tomando juguito de coco en una playa en Hawái. Ponemos una camioneta de 500 millones de pesos, aunque sea imposible ese mismo año, lógicamente, trabajando conseguirla, y nos llenamos de sueños. Pero yo nunca veo ahí a alguien que coloque un video por aquí, una foto congregándose, yendo a la iglesia, buscando de Dios, porque usted y yo somos muy materialistas. Las latas se oxidan y la madera se pudre. Entonces yo sé que es mejor andar en una camioneta que andar en un carro varado. Los que hemos tenido un carro varado sabemos lo difícil que es eso. Que es lo mismo andar en un Renault 4 podrido que no, y le toque bajarse a su esposa a empujarlo, y usted diga: mi amor, pero fuerte, empuje duro. A que usted tenga una camioneta y le meta primero y eso suene mi amor, súbase, pero al carro, que esto se maneja solo. Dios no tiene problema en bendecirnos. El problema es que no tenemos una prioridad, el pedirle a Dios un corazón limpio. Que este año la prioridad sea soltar el pasado, y la segunda petición este año sea pedirle a Dios un corazón limpio. En 2 de Samuel, el capítulo 11, versículo 27, dice así: que lo que hizo David delante de los ojos de Dios fue desagradable. Lo que hizo David, ¿qué hizo David? Ayúdeme. Número 1, vio una mujer en pelota,
Bueno, se estaba bañando, la vio, se llenó de lujuria, la mandó a traer. Número 1, adulteró. Número 2, la violó, porque él no le preguntó si quería estar con él, la violó. Tercero, abuso de autoridad. Él era el rey y se tiene que hacer lo que el rey diga. Así que tuvo abuso de autoridad. Engañó a uno de sus trabajadores, engaño, a Urías. Mandó a matar a un inocente. 5, asesinato. Involucró a otras personas en el asesinato, al general de su ejército, a Joab. Pecó contra Dios, violó la ley de Dios e hizo lo desagradable. Entonces viene el profeta Natán, lo confronta en el pecado y aparece el Salmo 51, 10 al 12. Y aquí David se da cuenta del faltante de su corazón. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no quites tu Santo Espíritu. Restaura mi alegría, o restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que estés dispuesto a obedecerle. ¿Cuántos quieren hacer esa oración este año? Yo le voy a pedir si usted puede tomar el Salmo 51:10, lo escribe a mano y lo pega en la nevera, lo pega en el espejo, para cuando se vaya a peinar esta mañana. Ahí vemos qué hacemos con otros hermanos que no se peinan. Le vamos a inventar algo vamos a hacer. Pero pegue ese papel en el televisor, en la nevera, en la ventana, para que usted lo pueda ver cada día. ¿Cuántos creen que eso es una prioridad para este año? ¿Qué es más prioridad, la camioneta o este texto? Ese carro le va a llegar por añadidura en el tiempo de Dios, pero la prioridad es el corazón limpio. Amén. Número 3, que lo espiritual este año 2024 sea su prioridad. Ya voy aterrizando el avión. Lo espiritual sea su prioridad. Jesús fue y visitó a Marta y María, y Marta estaba haciendo unos frijoles con garra y se puso a hacer los frijoles, y Jesús se sentó y María lo escuchaba todo lo que él contaba, y María tiraba las ollas por allá, empujaba las cucharas, cualquier parecido con la realidad, y empujaba que esta gente no hace nada en esta casa, yo soy la esclava y aquí yo soy, claro, la negra de esta casa. Y estaba Marta enojada, y Marta se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, dígale a María que ayude con algo. Yo haciendo los frijoles, haciendo el almuerzo, prendiendo leña para que todos almuercen, y ella no hace nada. Y Jesús se voltea y le dice: Marta, Marta, tú tan afanada en los quehaceres, pero María escogió la mejor parte y no le será quitada. Que este año los afanes no nos distancien de servir al Señor. Haga de este año una roca lo espiritual. Haga este año una roca congregarse. ¿Cuántos creen que es importante congregarse? El pasaje bíblico dice así, el salmista dice así: yo me alegré con los que me decían, a la rumba iremos. ¿No? Yo me alegré cuando me dijeron, vayamos a la discoteca. No, esta Biblia mía está mala. Dice así entonces en la Biblia que usted tiene: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Que este año congregarse sea una prioridad en su vida. Y aparte de congregarse, lo último que le quiero dar es: involúcrese en la obra de Dios. ¿Y usted cuánto lleva en la iglesia? No, súper bueno, llevo, pastor, desde que empezó en la iglesia, pero no se involucra en nada. Este año involúcrese, sea parte de lo que Dios está haciendo. Ageo capítulo 1 versículo 1 dice que Dios le habló al pueblo de Israel y le expresa lo siguiente: este pueblo dice que no es tiempo de edificar casa al Señor, pero yo les digo, ustedes viven en casas lujosas y artesonadas. ¿Cuántos tienen casas lujosas acá? Si no la tiene, que el Señor se la dé. Amén. Dios no tiene problema con eso. El que tiene problema con eso es el envidioso, pero Dios no. Amén. Que Dios te prospere y te bendiga.
El contexto acá es: ustedes tienen casas lujosas, pero mi casa está sucia, derribada, destruida. ¿Ah? Ustedes se preocupan que su casa esté bien pintadita. Ustedes se preocupan de tener lo mejor en su casa, pero mi casa es lo último. Que este año usted sea parte de levantarle casa al Señor. Y usted: pastor, no tengo dinero. Disposición, mano de obra, servicio, para que embellezcamos la casa del Señor. Pastor, la casa del Señor soy yo. Sí, pero este es el lugar donde nosotros le rendimos culto al Señor. Y esta bodega ordinaria se vuelve extraordinaria y se vuelve casa de Dios. Porque donde hay sacerdote y donde hay sacrificio es casa de Dios. Donde hay altar, sacerdote y ofrenda se vuelve casa de Dios. Aquí hay ministros de Dios en esta casa. Hay ofrendas de adoración y de exaltación que le damos al Señor. Es el lugar que se convierte en un lugar donde mora Él. Estamos levantando una iglesia en el oriente antioqueño. Ahora en este primer semestre vamos a sembrar un techo para esa iglesia. Vamos a comenzar a trabajar en la estructura. Luego que tengamos la estructura en la teja, y que usted un día vaya a ese lugar y diga: qué lindo haber sido parte de la obra de Dios. Esta semana me visitó la mamá del esposo de mi cuñada. Y estaba ya en la iglesia del oriente y me dijo: ay, pero qué linda está la iglesia, ya tiene puertas. Cuando yo vine aquí el frío era impresionante. Eso se sentía uno ahí como que estuviera abandonado en la cordillera de los Andes. El frío era impresionante. Yo me montaba a predicar ahí con todo ese aire frío en la espalda, y yo decía: qué calor está haciendo, por fe. Pero el frío me pegaba en la espalda. Nos tocó días lloviendo donde el agua se nos metía, nos quemó un televisor. Luego otro día pasó un ventarrón y nos tumbó un televisor y lo quebró, quedó para la basura. ¿Recuerdan eso? Otro día llovió y nos mojó la consola y nos tocó traer la consola de sonido a reparar, porque estábamos paso a paso. Que este año como iglesia juntos avancemos. Pastor, yo ya di mi ladrillo, no de 2. Ya di 2, no, usted va a dar 10. Y ya conforme Dios te bendiga, vamos a seguir aumentando para que la obra de Dios sea parte de la obra de Dios. Y yo te garantizo que la bendición de Dios no va a escasear, porque Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Yo les voy a hacer una pregunta imprudente para cerrar este mensaje. Imprudente, incómoda, fastidiosa, pero la voy a hacer. ¿Usted cree que todos hoy no teníamos algo para compartir en la cena de la gente que necesita? ¿Usted cree que hoy nosotros hubiéramos podido sacar una panelita para alguien que necesita comer? Yo creo que todos lo pudiéramos haber hecho. Entonces yo creo que todos podemos hacer algo por la obra de Dios. Unos más y otros menos, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Olvida el pasado, déjalo atrás, enfócate en lo espiritual, congrégate este año, haz parte de la obra de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que siempre es una palabra viva y eficaz. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre tú hablas a nuestras vidas. Te pedimos que este año podamos aplicar estos esenciales, Señor, que nos desconectemos del pasado para empezar este año y podamos diseñar en tu presencia lo nuevo que tú tienes para nosotros. Este año, Señor, queremos pedirte un corazón limpio, porque hemos sido muy carnales, solo pedimos cosas materiales y solo estamos enfocados en qué vamos a comprar. Yo sé que esa es la añadidura y va a seguir llegando, esa no va a faltar. Vas a dar la provisión, el sustento, pero lo que debemos buscar es el corazón limpio en tu presencia. Danos un corazón limpio, renueva un espíritu recto, un espíritu fiel dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con un quebranto delante de tu presencia y con un santo temor, y que a medida que pasan los años el amor aumente y el fuego aumente, en el nombre de Jesús. Este año te pedimos que podamos estar enfocados en lo espiritual,
que hagamos de la congregación una importancia, una roca, una prioridad. Que no le digamos a los hijos que se congreguen cuando nosotros no nos congregamos. Que para nosotros congregarnos sea algo vital, sea algo necesario. Pero también el ser involucrados en tu casa, en tu obra, en qué necesita la iglesia. Señor, yo te pido que levantes ese espíritu y ese corazón. Y así como fue despertado el espíritu de Zorobabel, así se ha despertado hoy el espíritu de muchos de los que están aquí sentados, que necesitaban oír esta palabra en este día. Por el poder del Espíritu del Señor, le voy a invitar que se coloque sobre sus pies un momento mientras entonamos esta canción.